Hay algo que casi ningún hombre entiende bien, y por eso comete el mismo error una y otra vez. Cree que insistir, explicar más o hacer méritos aumenta sus posibilidades. En su mente, cada palabra extra es una oportunidad. En la psicología femenina, muchas veces es justo lo contrario, y aquí entra en juego una palabra incómoda, breve, incluso peligrosa si no sabes usarla, el no. No el no agresivo, no el rechazo frío. Hablamos de ese no tranquilo, firme, sin culpa ni necesidad de justificarse. Ese límite que no busca castigar ni manipular, pero que tampoco pide permiso. Ese no que, lejos de cerrar puertas, despierta algo interno que ella no esperaba sentir. La mayoría de los hombres teme decir no porque cree que perderá la oportunidad, que ella se enfriará o que otro ocupará su lugar. Por eso aceptan planes que no quieren, toleran dinámicas que no les gustan y se adaptan en exceso. Y sin darse cuenta, transmiten el mensaje más destructivo de todos. Mi valor depende de que tú me elijas. Cuando eso ocurre, la atracción se erosiona en silencio. Desde la psicología femenina, el no, bien colocado, tiene un efecto muy distinto al que imaginas. No se registra como rechazo, sino como autonomía. No se siente como desinterés, sino como seguridad interna. Y, sobre todo, rompe un patrón, el de los hombres previsibles que siempre están disponibles, siempre dicen que sí, siempre se acomodan. Cuando un hombre es capaz de negarse sin tensión, sin drama y sin explicaciones largas, activa una pregunta interna en ella. ¿Por qué no necesito convencerlo? Esa pregunta es poderosa, porque el deseo no nace de lo que se regala, sino de lo que no se puede controlar del todo. Este video no trata de jugar a la indiferencia ni de usar el no como una táctica barata. Trata de entender qué representa psicológicamente cuando viene de un hombre centrado, coherente y emocionalmente estable. Un hombre que no rechaza por miedo, sino que elige por convicción. Si alguna vez sentiste que mientras más te esforzabas, menos interés generabas, si notaste que cuando te mostraste demasiado disponible, algo se apagó. Aquí vas a entender por qué. Y, más importante aún, vas a aprender cómo usar el no de forma natural, sin máscaras y sin perder tu esencia. Porque cuando el no nace desde la calma, deja de ser una negación y se convierte en una presencia que ella no puede sacarse de la cabeza. PT1. El no como señal de valor interno, no como rechazo. Para entender por qué el no puede obsesionar, primero hay que desmontar una creencia muy arraigada en muchos hombres, que decir no es perder. Desde pequeños se nos enseña directa o indirectamente que agradar es seguro, que ceder evita conflictos y que adaptarse aumenta las probabilidades de ser aceptado. El problema es que, en el terreno de la atracción, esa lógica no funciona igual. En la psicología femenina, el valor de un hombre no se mide por cuánto da, sino por desde dónde da. Y lo mismo ocurre con lo que niega. Cuando un hombre es incapaz de decir no, incluso a cosas pequeñas, transmite una señal muy clara. Su centro está fuera de él. Sus decisiones dependen del resultado, de la reacción de ella, de no perderla. Eso no genera tranquilidad, genera superioridad. Y la superioridad, aunque al inicio pueda parecer cómoda, no despierta deseo. El no bien colocado no se vive como rechazo porque no nace de la emoción, sino de la identidad. No es un no reactivo, impulsivo o defensivo. Es un no sereno que dice, esto no encaja conmigo. Y esa frase, aunque no se pronuncie en voz alta, se siente, porque hay coherencia entre lo que el hombre piensa, siente y hace. Desde el punto de vista psicológico, esto activa un mecanismo muy específico, la percepción de límites internos sólidos. Las personas, y especialmente las mujeres en dinámicas afectivas, buscan inconscientemente figuras que no se disuelvan para ser aceptadas. No porque quieran dominar, sino porque necesitan sentir que el otro tiene estructura.
El no es una de las formas más claras de mostrar esa estructura. Aquí está el matiz clave. No se trata de negar para provocar. Cuando un hombre dice no, esperando una reacción, deja de ser un límite y se convierte en una maniobra. Y eso se nota. La obsesión no nace del juego, nace de la autenticidad. Nace cuando ella percibe que ese no existiría incluso si nadie lo estuviera mirando. Imagina dos escenarios. En el primero, ella propone algo que a él no le apetece, y él acepta con una sonrisa forzada, aunque internamente no quiere. En el segundo, él responde con calma: «Hoy no me apetece, prefiero dejarlo para otro día». Sin explicaciones largas, sin disculpas excesivas, sin tensión. Psicológicamente, el segundo escenario genera más impacto, aunque parezca menos romántico. ¿Por qué? Porque en ese momento él no está pidiendo aprobación. Está actuando desde su eje. Y cuando una mujer percibe a un hombre así, algo se reorganiza internamente. Deja de verlo como alguien que busca encajar y empieza a verlo como alguien que elige. El deseo no se construye sobre la necesidad, sino sobre la elección mutua. Y la elección solo es creíble cuando existe la posibilidad real de decir no. Si todo es sí, el sí pierde valor. Se vuelve ruido de fondo. Además, el no introduce una sensación muy concreta: imprevisibilidad sana, no caos, no frialdad, sino la certeza de que ese hombre no puede ser manejado emocionalmente. No porque sea distante, sino porque no negocia su identidad. Eso, a nivel psicológico, genera respeto. Y el respeto es uno de los pilares silenciosos de la atracción sostenida. Muchos hombres creen que el respeto se gana demostrando aguante, paciencia infinita o sacrificio. En realidad, muchas veces se gana mostrando criterio, y el criterio se expresa en gran parte a través de lo que uno no acepta. En resumen, el no que obsesiona no es el que hiere, ni el que castiga, ni el que se usa como arma. Es el no que nace de un hombre que está bien consigo mismo, que no se vende barato y que no tiene miedo de perder lo que nunca fue suyo. Ese no no aleja, recoloca la dinámica, y cuando la dinámica cambia, la percepción de valor cambia con ella. PT2. ¿Por qué el no rompe su control emocional y despierta interés? Una de las cosas menos habladas en las dinámicas entre hombres y mujeres es el tema del control emocional sutil. No el control consciente o manipulador, sino ese control implícito que aparece cuando una persona siente que puede anticipar, influir o dirigir la reacción del otro. Y aquí es donde el no juega un papel decisivo. Cuando un hombre siempre responde de la forma esperada, siempre disponible, siempre complaciente, siempre adaptándose, se vuelve predecible. Y la previsibilidad a nivel psicológico reduce la tensión emocional, no porque sea mala, sino porque elimina el misterio. Ella sabe qué pasará si propone algo, si se aleja un poco, si se muestra fría o cariñosa. Todo está bajo control, y cuando todo está bajo control, no hay activación emocional. El no introduce una ruptura en ese esquema, no de forma agresiva, sino de forma firme, y esa ruptura tiene un efecto inmediato. Ella ya no puede anticipar ni dirigir completamente la dinámica. No porque él juegue, sino porque no reacciona desde la necesidad, reacciona desde su propio criterio. Desde la psicología femenina, esto se siente como una pérdida parcial de control emocional. Y aquí viene la clave. Esa pérdida no genera rechazo, genera atención. La mente empieza a buscar respuestas. ¿Por qué no se dio? ¿Qué está priorizando? ¿Qué tan importante soy realmente para él? Estas preguntas no aparecen cuando todo es automático. Aparecen cuando algo se sale del guión. Es importante entender que el interés no nace de sentirse en control, sino de sentir que el otro es un igual emocional, no una extensión. Cuando un hombre dice no sin alterarse, sin justificarse y sin cambiar su trato, comunica algo muy potente. No necesito gestionar tus emociones para sostener las mías. Y eso desarma muchas estrategias inconscientes. Muchas mujeres, sin darse cuenta, prueban el terreno emocional, se acercan, se alejan,
cambian el ritmo, no como un juego malintencionado, sino como una forma de evaluar estabilidad. Cuando el hombre reacciona exageradamente, ya sea persiguiendo más o cerrándose, confirma que puede ser movido. Cuando el hombre mantiene su eje y, llegado el caso, dice no, ocurre lo contrario. La prueba no funciona. Ese es el punto exacto donde el interés se intensifica, porque ahora ella está frente a alguien que no puede ser empujado emocionalmente a cualquier lugar. No hay drama, no hay castigo, no hay retirada emocional, solo coherencia. Además, el no rompe otro patrón muy común, el de la recompensa inmediata. Si cada gesto, cada mensaje o cada propuesta recibe un sí, el cerebro asocia la interacción con facilidad, no con valor. En cambio, cuando hay selectividad, cuando no todo fluye sin filtro, el cerebro interpreta que ese hombre se respeta a sí mismo y lo que uno se respeta se percibe como más valioso. Aquí hay una distinción crucial. El hombre que dice no para provocar una reacción sigue buscando control, solo que desde el otro extremo. El hombre que dice no porque es auténtico no busca nada. Y precisamente por eso genera impacto, porque no está intentando ganar ni perder menos. Está siendo fiel a su marco interno. En ese momento, la dinámica se invierte sutilmente. Ella deja de preguntarse, ¿cómo consigo que me elija? Y empieza a preguntarse, ¿encajo yo en su mundo? Y esa pregunta es profundamente activadora a nivel emocional. No porque él sea superior, sino porque no está intentando colocarse por debajo. El interés femenino crece cuando hay desafío emocional sano, no cuando hay sometimiento ni cuando hay lucha de poder. El no, bien usado, elimina ambos extremos. Por eso el no no genera obsesión por negación, sino por reordenamiento. Cambia quién se ajusta a quién. Y cuando ese cambio ocurre de forma natural, sin tensión ni estrategia, la mente femenina no puede ignorarlo, porque ha perdido algo muy específico, la certeza de tener el control emocional de la situación. PT3, el no y el efecto de escasez emocional, cuando no todo está disponible. Uno de los errores más grandes al hablar de atracción es confundir presencia constante con conexión profunda. Muchos hombres creen que estar siempre disponibles, responder rápido, decir que sí a todo y priorizarla en exceso demuestra interés y compromiso. Pero psicológicamente, ese exceso de disponibilidad produce el efecto contrario. Devalúa la experiencia emocional. Aquí entra el concepto de escasez emocional, que no tiene nada que ver con desaparecer, castigar o volverse frío. Tiene que ver con algo mucho más simple y poderoso. No todo de ti está siempre accesible, y el no es una de las formas más claras de expresar eso. Cuando un hombre dice no desde la calma, está comunicando algo muy específico. Su tiempo, su energía y su atención tienen criterio. No se entregan por inercia, no se regalan por miedo a perder. Se ofrecen cuando hay coherencia y deseo real. Desde la psicología femenina, eso se traduce en una sensación muy concreta. No puedo consumirlo emocionalmente cuando quiera. Y aquí ocurre algo interesante. El cerebro humano no valora lo que está siempre disponible. Lo asume, lo integra como parte del fondo. En cambio, presta atención a lo que tiene límites. No porque sea inaccesible, sino porque no es automático. El no introduce ese límite. Piénsalo así. Si cada vez que ella propone algo, él ajusta su agenda, cambia sus planes o deja de lado sus prioridades, el mensaje implícito es claro. Nada es más importante que tú. Aunque suene romántico, psicológicamente coloca a él en una posición de dependencia, y la dependencia, a largo plazo, erosiona el deseo. En cambio, cuando él responde, hoy no puedo, o prefiero otro día, sin culpa ni excusas elaboradas, crea una sensación distinta. No se va, no se enfría, simplemente no se anula. Y eso genera un tipo de tensión sana. Ella no pierde el vínculo, pero tampoco lo tiene asegurado en todo momento. Esa tensión es clave para la atracción. No es ansiedad, no es inseguridad, es tensión emocional activa. La mente empieza a registrar el vínculo
como algo que requiere presencia real, no algo que se da por sentado. El no también filtra. Y este punto es fundamental. Cuando un hombre pone límites, deja de atraer a quien busca solo validación constante y empieza a atraer a quien puede relacionarse desde la elección, no desde la comodidad. Desde la psicología femenina, esto se siente como una invitación implícita a subir el nivel emocional. Además, la escasez emocional bien entendida genera anticipación. Cuando no todo ocurre cuando ella quiere, sino cuando ambos eligen, cada encuentro gana peso, cada conversación tiene más impacto. No porque él se haga desear artificialmente, sino porque no diluye la conexión con exceso. Muchos hombres temen que decir no enfríe la dinámica. En realidad, lo que enfría es la sobreexposición, estar siempre ahí, siempre igual, siempre disponible, mata la curiosidad. El no la reaviva, porque recuerda que ese hombre tiene una vida, un mundo interno y prioridades que no giran exclusivamente en torno a ella. Y aquí viene la clave final de este punto. La escasez emocional no se finge. Si un hombre dice no, pero por dentro está esperando que ella insista, el efecto se pierde. El impacto aparece cuando el no es real, cuando él está genuinamente bien con su decisión. Esa congruencia se siente. Por eso, el no que obsesiona no es el que crea distancia artificial, sino el que preserva valor interno, no corta el vínculo, lo vuelve más nítido, más consciente, más elegido. Y cuando algo se siente elegido, no regalado, la mente femenina lo registra como algo que vale la pena pensar, incluso cuando no está presente. PT4. Cuando el no revela liderazgo emocional y cambia cómo te percibe. En cualquier dinámica de atracción, hay una pregunta silenciosa que se responde sin palabras. ¿Quién sostiene el marco emocional? No se trata de dominar ni de imponerse, sino de quién mantiene claridad interna cuando aparecen la presión, la expectativa o la posible pérdida. Y aquí es donde el no se convierte en una señal directa de liderazgo emocional. Muchos hombres creen que liderar emocionalmente es tomar la iniciativa, decidir planes o llevar la relación. Eso es solo la superficie. El verdadero liderazgo aparece cuando el hombre no traiciona su eje para evitar una reacción incómoda. Y decir no es una de las pruebas más claras de eso. Desde la psicología femenina, un hombre que no puede decir no es un hombre que puede ser empujado emocionalmente. Quizá es atento, quizá es bueno, pero no es estable en su centro. En cambio, cuando un hombre se niega con calma, sin elevar la voz, sin justificarse, sin cambiar su actitud, demuestra que puede sostener una decisión incluso si no agrada. Y eso comunica algo muy potente. No me pierdo a mí mismo para que tú te quedes. Ese mensaje cambia la percepción, porque ahora ella no está frente a alguien que reacciona según su estado emocional, sino frente a alguien que marca el ritmo interno. No impone, no controla, pero tampoco se adapta por miedo. Ese equilibrio es extremadamente atractivo a nivel psicológico. El no también revela cómo un hombre maneja la incomodidad. Muchos evitan decirlo porque no quieren lidiar con el posible silencio, la decepción o la tensión momentánea. Pero un hombre con liderazgo emocional entiende algo clave. La incomodidad pasajera es un precio pequeño comparado con perder el respeto propio. Y esa capacidad de tolerar la incomodidad sin colapsar se siente. Aquí ocurre un cambio sutil pero decisivo. Ella empieza a confiar más. Aunque suene paradójico, el hombre que pone límites genera más sensación de seguridad que el que siempre cede. Porque si él es capaz de sostener un no, también será capaz de sostener un sí real, no condicionado por el miedo a perder. Además, el liderazgo emocional reduce el caos interno. Cuando ella percibe que él tiene claridad, no necesita probar, empujar o desestabilizar para ver qué pasa. La energía se relaja, y en esa relajación aparece una feminidad más abierta, más receptiva, no porque él la controle, sino porque ella no necesita controlar. Es importante diferenciar liderazgo de rigidez. El hombre que dice no a todo
que se muestre inflexible o use el límite como muro. No lidera, se protege. El liderazgo emocional es flexible, pero no blando. Escucha, considera, pero decide desde su centro. Y cuando dice no, lo hace sin resentimiento. Desde fuera, ese no puede parecer pequeño, un plan que se mueve, una petición que no se acepta, un ritmo que no se acelera, pero psicológicamente es enorme, porque redefine quién se adapta constantemente y quién se mantiene firme sin perder calidez. Cuando una mujer percibe esto, deja de verte como alguien que busca aprobación y empieza a verte como alguien que puede guiar una dinámica sin perderse. Y esa percepción no genera rechazo, genera algo más profundo, respeto emocional. Y donde hay respeto emocional, la atracción deja de ser frágil. Ya no depende de hacerlo todo bien, de decir lo correcto o de evitar errores. Se sostiene sobre algo más sólido, la sensación de que estás frente a un hombre que sabe quién es, incluso cuando dice no. PT5, el no que se queda en su mente, cuando no hay resentimiento ni persecución. Hay un detalle final que separa al no, que genera rechazo del no, que se queda dando vueltas en su mente, lo que ocurre después. No el momento de la negación en sí, sino la energía que el hombre mantiene una vez que ha dicho no. La mayoría de los hombres falla aquí. Dicen no, pero luego se disculpan en exceso, se explican demasiado, cambian su trato o intentan compensar. Otros hacen lo contrario, se enfrían, se distancian o adoptan una actitud pasivo-agresiva. En ambos casos, el mensaje psicológico es el mismo. No estoy cómodo con mi propio límite. Y cuando el hombre no está cómodo, el impacto del no se pierde. El no que obsesiona es el que no deja rastro emocional negativo. Se dice, se sostiene y se continúa igual. No hay persecución para arreglarlo, no hay castigo, no hay retirada afectiva. El hombre sigue siendo el mismo, presente, tranquilo, coherente. Y esa coherencia es lo que la mente femenina no puede ignorar. Desde la psicología femenina, esto genera una disonancia interesante, porque ella está acostumbrada a que los límites vengan acompañados de tensión, culpa o manipulación. Cuando no ocurre nada de eso, cuando el no cambia el clima emocional, aparece una pregunta silenciosa. ¿Por qué no necesito validarlo? Esa pregunta se repite. Además, el no, sin resentimiento, elimina el juego de poder. No hay nada que ganar ni perder. Y cuando no hay juego, la mente deja de defenderse y empieza a observar. Observa al hombre, observa su calma, observa que no está intentando recuperar terreno ni demostrar nada. Simplemente sigue con su vida. Ese es el punto exacto donde el no se vuelve memorable, porque no está cargado de emoción negativa, no se asocia con conflicto, sino con estabilidad. Y la estabilidad emocional, cuando no es aburrida ni complaciente, genera una forma muy particular de atracción, la que no necesita estímulos constantes para mantenerse viva. Aquí también se rompe un patrón muy común, el de la persecución. Cuando un hombre dice no y luego persigue para que ella no se aleje, confirma que el límite fue falso. En cambio, cuando dice no y no persigue, pero tampoco se va, demuestra que su valor no dependía de ese momento, y eso se siente como solidez. Psicológicamente, lo que queda en su mente no es el no literal, sino la imagen completa. Un hombre que puede negar algo sin perder conexión consigo mismo ni con ella. Un hombre que no necesita ganar cada interacción para sentirse válido. Esa imagen se convierte en referencia interna, y las referencias internas son difíciles de borrar. Por eso, el no que obsesiona no es intenso ni dramático, es silencioso, calmo, incluso sencillo, pero deja una huella porque va contra la experiencia común. No empuja, no suplica, no castiga, simplemente marca un límite y sigue adelante. Y cuando una mujer se encuentra con un hombre así, algo cambia en cómo lo piensa cuando no está, porque ya no lo registra como alguien que reacciona a ella, sino como alguien que existe con independencia emocional.
Y esa independencia, paradójicamente, es lo que hace que su presencia se vuelva más fuerte, incluso en la distancia. Conclusión. El no la aleja, revela quién eres. Después de entender todo esto, el no deja de verse como un riesgo y empieza a verse como lo que realmente es, un reflejo directo de tu relación contigo mismo. No es una técnica, no es una frase mágica, es una consecuencia natural de un hombre que tiene criterio, límites y coherencia interna. El no que obsesiona no se grita, no se justifica y no se usa como arma. Aparece cuando un hombre está tan cómodo con su valor que no necesita demostrarlo, y desde la psicología femenina, esa comodidad se percibe de inmediato, no como desinterés, sino como solidez, no como frialdad, sino como presencia. Cuando dices no desde la calma, cambias la dinámica sin forzarla. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Y en ese momento, ella deja de sentirse en control absoluto de la situación, pero gana algo más importante, respeto emocional. Y donde hay respeto, la atracción deja de ser frágil. Muchos hombres pasan años intentando decir lo correcto, actuar en el momento perfecto o evitar cualquier error. Pero la atracción no se sostiene en la perfección, sino en la autenticidad, en la capacidad de sostener un límite sin culpa y un vínculo sin dependencia. Así que no se trata de decir no más veces, se trata de decirlo cuando es verdad, cuando algo no encaja, cuando te traicionarías si aceptaras. Ese no rompe conexiones, las filtra, y lo que permanece después de un límite real suele ser mucho más fuerte que lo que se construyó a base de concesiones. Al final, el no es una negación hacia ella, es una afirmación hacia ti. Y cuando un hombre se afirma sin perder calma ni calidez, no necesita perseguir la atracción, porque muchas veces es ella quien empieza a pensar en él.